El 17 de noviembre de 1939 fue asesinado en Paterna, junto a otras 45 personas, Ulpiano Alonso Presa, vecino del puerto de Sagunto. Condenado a muerte y ejecutado por el régimen de Franco, casi 87 años después, el Gobierno de España ha emitido una declaración de reconocimiento y reparación personal. El documento declara ilegal e ilegítimo el tribunal que lo juzgó y anula la condena. Pedro Luis Alonso, que es el nieto de Ulpiano, pensabas que venías a saludar, lo siento, pero no era exactamente eso. Pues he tratado de que aquello que sufrió mi abuelo, que es lo que sufrieron tantas y tantas personas, de alguna manera tuviera una reparación, aunque sea simbólica. Pero vivimos en un mundo de símbolos y los símbolos, sobre todo cuando son ejemplos, son importantes. Muchas gracias. Ina Guillem, ¿cómo te presento? ¿Cómo te definirías? Me dijo, mujer, feminista y antifranquista. Es familiar de represaliados por el régimen franquista y también ella padeció en sus propias carnes la represión cuando el simple hecho de manifestarse en la calle pues podía suponer que te encañonara la policía, te llevaran a un calabozo y pasaras por la cárcel. Estas cosas que hacemos es para que este país no retroceda en las conquistas, porque los derechos se conquistan, se ejercen y si se oxidan un poquito, a veces se pierden. Yo vengo de una familia duramente represaliada que me inculcó el valor de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo hizo en un país que vivía bajo un régimen dictatorial en el que pensar de esa manera era casi un delito. Me enseñaron que no se puede hablar de democracia si se deja fuera a la mitad de la humanidad, que feminismo y democracia van de la mano y que la democracia o es feminista o no es democracia. A mis 18 años me organicé en el Movimiento Democrático de Mujeres, que fue la primera organización feminista creada en la clandestinidad y durante muchos años la única. La Ilustración y la Revolución Francesa alumbraron el feminismo y también su primera derrota. El nuevo Estado revolucionario que pregonaba la libertad, la igualdad y la solidaridad dejó sin derechos civiles y políticos a todas las mujeres. 4 años después de la solemne aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympia de Gouges fue guillotinada en 1793 por redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. El feminismo no es solo mero activismo, es una corriente de pensamiento, es una toma de conciencia, es un movimiento, es una acción política, es una conciencia crítica que pone en solfa las ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y en demasiadas ocasiones a costa de ellas. Es con la República que las mujeres adquieren y ejercen su condición de ciudadanas. Además del derecho al voto, la Constitución abrió la puerta a la incorporación de la mujer a empleos hasta entonces vedados, impulsó la supresión en el Código Penal del delito de adulterio, así como el aberrante derecho del marido o del padre a matar a su mujer sorprendida en flagrante adulterio. El proyecto pedagógico de la República, basado en la coeducación pública, obligatoria, gratuita, laica y solidaria, ambicionó acabar con siglos de discriminación por razón de sexo y clase social. La incursión de las mujeres en la política fue mucho más lenta. 3 fueron las mujeres diputadas en la legislatura 1931-1933 y otras 5 en la legislatura de 1936. Por primera vez en esa legislatura, una mujer, Federica Montseny, ocupó una cartera ministerial y también por primera vez otra mujer, Dolores Ibarruri, ocupó la vicepresidencia de las Cortes. Eran hechos insólitos para la época de la que hablamos.
Los avances conseguidos explican la reacción inmediata de las mujeres frente al golpe de Estado de julio de 1936. Ellas se alzaron en defensa de la República. En la retaguardia las mujeres multiplicaron su actividad, formaron parte de las milicias culturales, se incorporaron a fábricas y talleres metalúrgicos, trabajaron también en las industrias químicas, eléctricas y alimentarias y se hicieron cargo de la asistencia social y de las guarderías y comedores. Se hicieron cargo también de la sanidad y de los hospitales de sangre. Franco desató una específica represión de género sobre las mujeres. Los golpistas llevaron a cabo violaciones masivas, fusilaron masivamente a mujeres de todas las edades, incluidas mujeres embarazadas. Las torturaron y humillaron, les ramaban el pelo y les obligaban a una ingesta forzada del aceite de ricino con consecuencias muy humillantes. Robaron y traficaron con sus hijos y en las cárceles, utilizaron a los niños para chantajear a las mujeres presas. El fusilamiento, de las 13 Rosas pretendió acabar con ese modelo de mujeres republicanas que ocuparon el espacio público en igualdad. El nuevo Estado derogó todos los derechos igualitarios de la Segunda República. La influencia de la Iglesia católica se impuso en la educación, el derecho de familia y en la promulgación de un código penal moralizante y represor que protegía el honor del padre y el marido. La infidelidad de la mujer estuvo penada con cárcel hasta 1978. La mujer quedó sometida a la tutela del marido, precisaba de la autorización del marido para el ejercicio de cualquier actividad, apertura de cuentas corrientes, pasaporte, aceptar su propia herencia. La licencia marital estuvo vigente hasta mayo de 1975, pero Franco no valoró la capacidad de resistencia de las mujeres. Las que sobrevivieron a tanto horror volvieron a incorporarse a la lucha clandestina. El 14% de las viviendas carecía de agua corriente y el 27% de retrete. El 64% de los hogares en España no disponía de lavadora y el 72% no disponía de una sencilla nevera. La carga del trabajo recaía especialmente sobre las mujeres. Las mujeres eran las que iban a la compra, las que hacían la comida, las que tenían además que hacer eso prácticamente a diario por esa ausencia que os digo de neveras u otras cosas. Hay 625.000 hombres analfabetos por 1.521.000 de mujeres analfabetas. 213.000 hombres ostentan un título superior frente a 34.000 mujeres con un título equivalente. El movimiento democrático de mujeres nació en las puertas de las cárceles de este país. El Partido Comunista de España encargó a 3 mujeres militantes, Dulcinea Bellido, Carmen Rodríguez y Soledad Real, que tecieran una red de apoyo de mujeres a los presos políticos en demanda de amnistía. Comienzan por enviar cartas a la jerarquía eclesiástica. En junio de 1960 decidieron enviarle una carta al Papa Juan XXIII. En julio de 1961, un grupo de 200 mujeres se concentran frente al Ministerio de Justicia en Madrid para entregar un escrito avalado por 3.000 firmas en el que se reclama la amnistía. Una copia de este mismo documento, 60 mujeres la entregan en la Capitanía General de Barcelona. Esto eran hazañas impresionantes, os aseguro que se jugaban la vida. El 15 de mayo de 1962, un grupo de mujeres comunistas y sin adscripción partidaria se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid. Era la Dirección General de Seguridad, era un lugar de tortura horrible. A esa concentración asistieron también Carmen Martín Gaite, Aurora Bautista y Nuria Esper, hazaña que concluyó con cerca de un centenar de detenidas, con multas, recibieron multas que oscilaban entre 5.000 y 25.000 pesetas, eran unas cantidades desorbitadas para la época que desde luego no pagaron, las pagábamos con tiempo de cárcel. El 24 de septiembre de 1964 estamos en Burgos, es la festividad de la Merced. Los funcionarios desfilaron gritando «Vista a la derecha, viva Franco». Cuando pasaron los presos dijeron «Vista a la izquierda, amnistía». Esa fue la razón por la que les confinaron en celdas de castigo. Y Natalia Joga, una mujer extraordinaria que tenía a su marido preso, dijo, esto no se queda así. Sacaron una sábana y con los pintalabios
pintaron, hoy me he pintado los labios en honor a ella, os lo aseguro, pintaron en esa sábana, hoy, Día de la Merced, no nos permiten ver a nuestros maridos ni a sus hijos, a sus padres. Y se dedicaron a correr toda la ciudad de Burgos con esto. Este tipo de acciones fue lo que dio pie a que en 1965 se creara el Movimiento Democrático de Mujeres. El MDM elevó a la vicepresidencia del Gobierno una carta con el encabezado por los derechos de la mujer española, con un amplio abanico de reivindicaciones, entre las cuales estaba guarderías, el control de la natalidad, el divorcio y la reforma del Código Civil. Acentuó la importancia del control de la natalidad porque entonces era un delito penado. Este documento representó el primer programa de acción feminista que se hizo en este país. Durante su largo periodo en la clandestinidad, el MDM empezó a trabajar en las asociaciones de vecinos, en las amas de casa y desplegó también su actividad en la universidad y en colegios profesionales. En 1975 muere Francisco Franco y apenas 15 días después se celebran las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, impulsadas por el Movimiento Democrático de Mujeres. 500 mujeres nos reunimos en un colegio de monjas en Madrid con una incertidumbre tremenda, con un pánico enorme. El año 76 fue un año de extraordinarias movilizaciones. En numerosas ciudades se intensifican las acciones de protesta por parte de las mujeres reclamando la despenalización de los delitos de adulterio, el uso de anticonceptivos, aborto, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo después de recuperada la libertad y la democracia en este país nos costó conquistar derechos? En el año 77, por ejemplo, se aprueba la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, pero se quedaron fuera todos los delitos específicos de las mujeres. Conseguimos que en esos pactos de la Moncloa se incluyera la despenalización del adulterio y del uso de anticonceptivos. Sin embargo, se mantuvo el delito de abandono de familia y se omitió el divorcio y la despenalización del aborto. No es hasta 1981 que se aprobó la ley de divorcio y no es hasta 1985 que el Parlamento aprueba la despenalización parcial del aborto en 3 supuestos y no es hasta 2010 que se formalizó una ley de plazos que reconocía los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los anticonceptivos. Yo quiero deciros que el aborto es un derecho, no es una obligación y no es un deber. No hay que confundirlo con eso, ¿de acuerdo? La Constitución española tiene 7 padres, pero nació huérfana de madre. No hay ninguna mujer, y había muchas, os lo aseguro, con conocimientos y capacidad suficiente como para poder haber formado parte de aquel proyecto. Pero no hace falta ir tan atrás para ver el borrado de las mujeres. Os cuento una muy reciente. La película se llama El 47. Eso ocurre en el año 78. Ya estamos en libertad. En el año 76, en un barrio de Barcelona, Maruja Ruiz Martos, junto con 50 mujeres, secuestraron 2 autobuses para llevarlos a su barrio. Me parece estupendo que se reconozca la labor de Manolo Vital. Estupendo, pero sigue habiendo asimetrías, porque eso lo hizo antes una mujer. Cuando se ataca al feminismo, se ataca a la democracia misma. La historia demuestra que los derechos de las mujeres no retroceden de forma aislada. Cuando se debilitan, lo hace también la democracia. Lo estamos viendo. Me preocupan las encuestas que dicen que vosotras y vosotros vivís el feminismo como una amenaza. Es todo lo contrario. El feminismo no es solo y para las mujeres, es un proyecto de emancipación universal del género humano. 2 siempre serán más que un mono. Gloria Steinem es una feminista norteamericana. Dice que feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. Dice que es hacer uno nuevo. Hagamos ese nuevo pastel juntos y juntas. Gracias.
Hay 13. Me dicen que son 13, como las 13 rosas. ¡Va por ellas! ¡Por ellas!